Ya no eres bienvenido en mi casa, papá. Vete y no vuelvas más. Esas palabras salieron de la boca de mi hija Ana Sofía mientras me señalaba la puerta con desprecio, como si yo fuera un extraño que ensuciaba su sala elegante. Sus amigas del club social estaban ahí, mirándome con esa lástima que solo la gente de dinero sabe perfeccionar. Yo solo agarré mi sombrero viejo, agaché la cabeza y salí mientras escuchaba sus risas detrás de mí. Esa noche, en mi cuarto de servicio de 3 por 3 metros, saqué de mi baúl un tubo de latón oxidado que he cargado durante 30 años. Mis manos callosas temblaban mientras abría ese tubo lleno de documentos amarillentos, escrituras con sellos oficiales, papeles que mi hija jamás imaginó que existían. Pero lo que ella no sabía mientras me humillaba en su casa era que en 24 horas ese tubo oxidado iba a derrumbar por completo el mundo perfecto que creía haber construido sola. Mi nombre es Jesús Morales, Don Chucho, 74 años, albañil toda mi vida, y esta es la historia de cómo 30 años de silencio y un tubo de documentos secretos le enseñaron a mi hija que nunca tuvo nada realmente suyo. Antes de contarte cómo un hombre que carga bolsas de cemento se convirtió en dueño invisible de medio barrio sin que nadie lo supiera, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es cargar secretos por amor. Lo que pasó cuando abrí ese tubo delante del notario, cuando ella vio su nombre en esos papeles no como dueña sino como inquilina, cambió nuestra familia para siempre. Son las 9 de la mañana del martes y el aire huele a café recién hecho cuando toco la puerta de caoba tallada del departamento 402, ese departamento con vista al lago de Pátzcuaro donde mi hija vive hace 8 años sin saber la verdad. A mi lado está el licenciado Ramírez, notario público número 43, un hombre de 60 años con traje gris impecable y portafolio de piel que carga como si fuera un arma. Toco 3 veces, firme, y escucho los tacones de Ana Sofía repiqueteando contra el mármol italiano que ella misma escogió, ese mármol que le costó una fortuna pero que yo pagué sin que lo supiera. La puerta se abre de golpe y mi hija aparece con su bata de seda color marfil, el cabello perfecto aunque apenas son las 9, y sus ojos se abren como platos cuando me ve ahí parado después de haberme expulsado ayer como a un invasor. ¿Qué haces aquí, papá? Te dije que no eras bienvenido. Su voz sale cortante, filosa como cuchillo, pero yo simplemente señalo al licenciado a mi lado y digo con una calma que me sorprende a mí mismo: «Buenos días, hija». Él es el licenciado Ramírez y necesitamos hablar contigo y con Rodrigo sobre este departamento. Es importante. Legal. La palabra, legal, hace que su rostro cambie de color, del rosa indignado a un blanco pálido que le quita toda la seguridad que traía hace un segundo. Nos deja pasar, pero no porque quiera, sino porque la palabra, legal, y la presencia de un notario han encendido una alarma en su cabeza, esa alarma que todos tenemos cuando presentimos que algo muy grande está por cambiar. Entramos a la sala y ahí está todo exactamente como lo recuerdo de ayer, el sofá color crema que costó más que mi salario de 6 meses, las cortinas de lino belga que ella presumió fueron importadas especialmente, los cuadros modernos en las paredes que nunca he entendido pero que sé que son caros porque ella siempre remarca el precio de todo. Rodrigo sale del cuarto en pants y camiseta, descalzo, con esa cara de hombre exitoso que acaba de despertar en su mundo perfecto sin saber que ese mundo está por colapsar. ¿Qué pasa, suegro? Ana Sofía me dijo que... Pero no termina la frase porque ve al notario y entiende que esto no es una visita social. Nos sentamos todos, ellos en el sofá grande, yo en el sillón individual que cruje un poco bajo mi peso, y el licenciado en la silla del comedor que Ana Sofía arrastra rápidamente. Coloco sobre la mesa de centro el tubo de latón, ese cilindro de metal que he cargado en mi baúl durante 30 años como quien carga un secreto demasiado pesado para compartir. No es un tubo cualquiera, está golpeado, oxidado en las orillas, con abolladuras que cuentan la historia de 3 décadas guardado bajo ropa vieja y cobijas deshilachadas. Ana Sofía mira el tubo con asco apenas disimulado, como si yo hubiera puesto un pedazo de basura sobre su mesa inmaculada. Giro la tapa despacio y el metal rechina con ese sonido agudo que te pone los pelos de punta, y de adentro empiezo a sacar rollos de papel que huelen a humedad y tiempo, documentos que no han visto la luz del sol en décadas. El primer papel que despliego es una escritura fechada el 15 de marzo de 1995, hace exactamente 30 años, con sellos oficiales en tinta roja y firmas que todavía se pueden leer perfectamente a pesar del tiempo. Ana Sofía se inclina hacia adelante, entrecierra los ojos tratando de leer lo que dice el documento,
y yo veo como su ceño se arruga cuando empieza a reconocer la dirección. Avenida Lázaro Cárdenas número 402, edificio Mirador del Lago. Papá, esa es. Esa es mi dirección, dice con voz temblorosa, y yo solo asiento mientras el licenciado Ramírez abre su portafolio y empieza a sacar copias certificadas, planos arquitectónicos del edificio completo, registros del catastro municipal, documentos que va organizando sobre la mesa como quien arma un rompecabezas legal. Rodrigo se pasa la mano por el cabello, nervioso, y pregunta lo que ambos están pensando. Suegro, ¿qué es todo esto? Yo los miro a los dos, a mi hija que ayer me gritó que me fuera de su casa, a mi yerno que siempre me ha tratado con esa condescendencia amable de quien mira a un anciano sin importancia, y siento algo raro en el pecho, algo que no es venganza ni alegría, sino más bien una tristeza profunda mezclada con alivio. Esto, digo señalando los documentos esparcidos sobre la mesa, es la respuesta a una pregunta que seguramente nunca se hicieron. ¿Cómo llegué a este momento? Hago una pausa, dejo que el silencio se instale pesado en la sala, y continúo. Hace 30 años, cuando ustedes ni siquiera se conocían, cuando tu Ana Sofía apenas tenías 14 años y todavía me abrazaba sin vergüenza, yo compré algo. Compré algo con cada peso que gané cargando bultos de cemento, con cada amanecer trabajando en construcciones por toda la ciudad, con cada domingo que no descansé mientras otros iban a misa. Y lo que compré, hija, lo que he guardado en secreto todo este tiempo, va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu vida. Pero antes de explicarles lo que significan esos papeles, antes de que el licenciado Ramírez empiece a leer en voz alta los documentos legales que van a cambiar todo, necesito que entiendan algo importante. Necesito que sepan quién era Ana Sofía antes de convertirse en la mujer que me expulsó de su sala ayer. Cierro los ojos un momento y de repente ya no estoy en este departamento elegante, sino que estoy de vuelta en la plaza principal de Pátzcuaro, un domingo de abril de hace 32 años, cuando el sol pegaba fuerte sobre los adoquines coloniales y el olor a elotes asados llenaba el aire tibio de la tarde. Ana Sofía tenía apenas 12 años y corría entre las arcadas del portal mientras yo intentaba alcanzarla, sus trenzas negras rebotando contra su espalda, su risa cristalina rebotando contra las paredes de cantera rosa de los edificios antiguos. «Papá, papá, alcánzame», gritaba con esa alegría pura que solo los niños conocen, esa alegría que no conoce vergüenza ni pretensiones, y yo corría detrás de ella con mis botas llenas de polvo de construcción porque venía directo de la obra, sin tiempo ni para cambiarme, pero a ella no le importaba que yo oliera a sudor y cemento. Me alcanzaba, se colgaba de mi cuello, y me pedía que la subiera a mis hombros como había hecho desde que era tan pequeña que cabía en una sola de mis manos. La levantaba en el aire, sentía su peso ligero sobre mis hombros, sus manitas agarrando mi cabeza para no caerse, y caminábamos así por toda la plaza mientras ella saludaba a todo el mundo desde su trono de carne y hueso. «Mira, papá, desde aquí puedo ver el lago completo», decía señalando hacia el horizonte donde el agua brillaba como un espejo gigante, y yo pensaba que no había hombre más rico en todo Michoacán que yo en ese momento, cargando a mi hija sobre mis hombros, sintiendo cómo confiaba en mí completamente, cómo me necesitaba. Los domingos era nuestro día sagrado, el único día que yo no trabajaba en alguna construcción, y siempre hacíamos lo mismo. Íbamos a la plaza, comprábamos un elote cada uno con mayonesa y chile piquín, nos sentábamos en una banca frente a la fuente colonial y ella me contaba todo sobre su semana en la escuela. Me hablaba de sus amigas, de sus maestros, de las materias que le gustaban y las que odiaba, y yo la escuchaba con una atención que nunca le he dado a nada más en mi vida porque cada palabra que salía de su boca era como oro puro para mí. «Papá, cuando sea grande quiero ser arquitecta», me dijo un día mientras mordía su elote, con granos amarillos pegados en la comisura de sus labios. «Quiero diseñar casas bonitas para que la gente viva feliz, como nosotros». Yo no le dije nada en ese momento, pero esas palabras se me quedaron grabadas en el alma como si alguien las hubiera cincelado en piedra, porque mi hija, esta niña hermosa con trenzas despeinadas y sonrisa enorme, quería construir cosas igual que su padre, quería dejar algo permanente en el mundo. Recuerdo que esa noche, cuando llegamos a nuestra casita humilde de 2 cuartos en el barrio de La Luz, un barrio donde las calles no tenían pavimento y los perros callejeros ladraban toda la noche, ella se quedó dormida en el sofá viejo mientras yo la miraba respirar tranquila. Su mamá, mi Lupita que en paz descanse, me dijo desde la cocina: «Esa niña te adora, Chucho. Eres su héroe». Y yo me sentí el hombre más afortunado del universo porque tenía razón. En los ojos de Ana Sofía yo era un héroe. No importaba que mis zapatos tuvieran agujeros o que mi camisa estuviera remendada 3 veces, para ella yo era perfecto.
Los años pasaron y ella siguió siendo esa niña luminosa que me esperaba cada domingo para ir a la plaza, que me abrazaba cuando llegaba del trabajo aunque yo estuviera cubierto de polvo y lodo, que me mostraba orgullosa sus calificaciones perfectas de la escuela. Cuando cumplió 15 años le hicimos una fiesta modesta en el patio de la casa, con tamales que preparó su mamá y música de mariachi que tocó mi compadre Chente con su guitarra desafinada, y recuerdo cómo bailamos esa noche, ella con su vestido rosa que habíamos comprado en el mercado, yo con mi traje café que solo usaba para bodas y funerales. Bailamos un vals torpe, yo pisándole los pies cada 2 pasos, ella riéndose sin parar, y mientras girábamos bajo las luces de colores que habíamos colgado entre los árboles, le susurré al oído: «Mijita, algún día vas a tener todo lo que yo nunca tuve, te lo prometo». Ella me apretó más fuerte y me dijo algo que nunca he olvidado, algo que hace que este momento actual duela todavía más: «Papá, yo ya tengo todo lo que necesito. Te tengo a ti». Abro los ojos y regreso al presente, a esta sala elegante donde esa misma niña que me decía que ya tenía todo lo que necesitaba ahora me mira con miedo y confusión, y me pregunto en qué momento exacto perdimos eso, en qué momento preciso su amor incondicional se convirtió en vergüenza. El cambio empezó el día que Ana Sofía recibió su carta de aceptación de la Universidad Autónoma de Guadalajara, una universidad privada donde estudiaban los hijos de doctores y empresarios, gente que llegaba a clases en carros del año mientras yo llegaba a las construcciones en camión destartalado. Era julio de 2003, hacía un calor infernal que convertía el pavimento en lava negra, y recuerdo cómo temblaban sus manos cuando abrió el sobre blanco con el logo dorado de la universidad. Papa, me aceptaron. «Me aceptaron en arquitectura», gritó saltando por toda la sala de nuestra casita humilde, y yo la abracé tan fuerte que casi la levanto del piso, sintiendo como mi corazón se inflaba de orgullo hasta dolerme el pecho. Pero después vino la conversación difícil, la que tuvimos esa misma noche sentados en la mesa de formica rayada de la cocina, con una hoja de costos de la universidad entre nosotros como un muro invisible. La colegiatura costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses cargando bultos de cemento, sin contar libros, materiales, transporte. «No te preocupes, papá», me dijo tomando mi mano con esa ternura que todavía conservaba de niña. «Voy a buscar una beca, voy a trabajar medio tiempo, vamos a encontrar la manera». Y encontramos la manera, claro que sí, pero la manera costó algo que ninguno de los dos calculamos en ese momento: costó la distancia. Ana Sofía se fue a vivir a Guadalajara, a una residencia estudiantil cerca del campus, y yo me quedé en Pátzcuaro trabajando doble turno, triple turno, domingos y festivos. Cualquier obra que me ofrecieran la aceptaba sin pensarlo porque cada peso extra era un peso más para la universidad de mi hija. Los primeros meses ella llamaba cada tercer día, me contaba sobre sus clases, sus nuevos amigos, los edificios que estaba aprendiendo a diseñar en las computadoras modernas que yo nunca había visto. Su voz sonaba emocionada, viva, llena de un futuro brillante que yo apenas podía imaginar. Pero después las llamadas empezaron a espaciarse, una vez por semana, una vez cada 2 semanas, y cuando hablábamos ya no me contaba detalles sino solo resúmenes rápidos porque estaba ocupada, tenía que estudiar, tenía examen. El primer año pasó y cuando vino en diciembre para Navidad noté algo diferente en ella, algo sutil pero innegable como el cambio de estación. Llegó con ropa nueva, ropa de marca que yo no conocía pero que se veía cara, con el cabello cortado en un salón elegante en lugar del de doña Chuyita que le cortaba el pelo desde niña. «Papá, me veo muy provinciana con esa ropa vieja», me dijo cuando le pregunté por qué no usaba el suéter que le había regalado el año anterior, ese suéter tejido a mano que me costó 2 días de salario. La palabra provinciana me cayó como piedra en el estómago porque entendí que no solo hablaba de la ropa sino de todo, de nuestra casa, de nuestro barrio, de mí. Esa Navidad trajeron a un compañero de la universidad, un muchacho llamado Rodrigo que llegó manejando un Jetta blanco, con lentes de sol caros y reloj que brillaba bajo el sol de diciembre. «Papá, él es Rodrigo. Estudiamos juntos», dijo Ana Sofía con una sonrisa nerviosa, y yo estreché su mano sintiendo la suavidad de alguien que nunca ha cargado un bulto de cemento en su vida. Durante la cena, que preparé yo mismo porque ya no teníamos a Lupita que había fallecido 2 años antes de cáncer, Rodrigo habló sin parar sobre su familia, sobre el despacho de arquitectura que su padre tenía en Guadalajara, sobre los proyectos millonarios que manejaban. Ana Sofía lo miraba embobada, con esos ojos que antes me miraban a mí, y yo me sentí como un fantasma en mi propia mesa. Después de cenar salieron a caminar por la plaza, esa misma plaza donde años antes ella se colgaba de mi cuello,
y cuando regresaron horas después ella ya no era mi niña, sino una extraña que olía a perfume caro y hablaba con acento diferente. Los años siguientes fueron un lento deslizamiento hacia la separación, como cuando ves un barco alejarse del muelle y no puedes hacer nada más que quedarte parado en la orilla despidiéndote con la mano. Se graduó con honores, consiguió trabajo en el despacho del padre de Rodrigo, se casaron en una boda elegante en Guadalajara donde yo me sentí incómodo con el traje prestado que me quedaba grande. Tuvieron su luna de miel en Cancún, un lugar que yo solo había visto en televisión, y cuando regresaron se mudaron a Pátzcuaro, pero no al barrio donde yo vivía sino aquí, a este edificio frente al lago, a este departamento del piso 4 con vista panorámica y mármol italiano. Las visitas se volvieron obligaciones, cumpleaños y navidades donde yo llegaba con mi regalo humilde envuelto en papel de periódico mientras los demás invitados traían cajas con moños de seda. Empecé a notar cómo Ana Sofía me presentaba con vergüenza. Él es mi papá, es albañil, decía bajando la voz en la palabra albañil como si fuera una enfermedad contagiosa. Me sentaba en una esquina durante sus fiestas elegantes, tomando mi refresco tibio porque no me gusta el alcohol, viendo cómo ella reía con sus amigos arquitectos y empresarios mientras yo era invisible, un mueble viejo que no combina con la decoración pero que no puedes tirar porque sería de mal gusto. Y entonces llegó ese momento que todos los padres tememos aunque nunca lo admitamos en voz alta, el momento en que tu hijo te mira y ya no ve a su héroe sino a su fracaso. ¿Cuándo exactamente mi amor se convirtió en su vergüenza? ¿Fue gradual como el óxido que corroe el metal o súbito como un rayo que parte un árbol? ¿Fue cuando consiguió su primer cheque grande y se dio cuenta que ganaba en un mes lo que yo en un año? ¿Fue cuando Rodrigo le mostró un mundo de restaurantes caros y viajes a Europa que yo nunca podría darle? ¿O fue simplemente que el dinero construyó un muro entre nosotros tan alto y grueso que ya no podíamos vernos del otro lado? Pero sería un mentiroso, un hipócrita de lo peor, si les dijera que no entiendo por qué Ana Sofía siente vergüenza de mí, porque la verdad es que yo entiendo perfectamente esa vergüenza porque yo también la sentí hace muchos años, cuando era un muchacho de 23 años recién llegado a Pátzcuaro con sueños grandes y un orgullo todavía más grande. Mi padre se llamaba Eusebio Morales, un hombre de manos tan grandes que cuando te daban una cachetada sentías que te había golpeado un oso, y él también era albañil, igual que yo, igual que su padre antes que él. Llegó a Pátzcuaro desde un rancho todavía más pobre llamado San José de Gracia, un lugar donde las casas eran de adobe y las calles de tierra pura, y consiguió trabajo en la construcción de la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. Esa basílica colonial que todos los turistas fotografían sin saber que mi padre puso cada uno de los ladrillos de la Torre Sur con sus propias manos. Yo tenía 8 años cuando nos mudamos del rancho a la ciudad, y recuerdo cómo mi padre caminaba cada mañana hacia la obra con su lonchera de lámina oxidada y su termo de café aguado, la espalda encorvada bajo el peso de años cargando materiales, los pies arrastrándose con ese cansancio profundo que solo el trabajo físico brutal puede crear. Los otros niños en la escuela se burlaban de mí porque mi ropa olía a cal y cemento, porque mis zapatos estaban rotos y remendados con alambre, porque mi lonchera no traía sándwiches bonitos sino solo tacos de frijoles envueltos en papel periódico. Ahí va el hijo del albañil, decían señalándome en el recreo, y esas palabras me quemaban por dentro como ácido sobre piel abierta. Pero lo peor, lo que realmente me partió el alma, pasó cuando yo tenía 16 años y empecé a trabajar de aprendiz en un taller mecánico del centro, un taller elegante donde reparaban los carros de la gente rica de Pátzcuaro. El dueño era don Armando, un hombre gordo con bigote grueso que siempre olía a cigarro y aceite de motor, y me había dado la oportunidad porque era bueno con las herramientas, tenía manos hábiles que aprendían rápido. Una tarde de febrero, con el sol pegando fuerte sobre las calles empedradas, estaba yo limpiando el motor de un Cadillac azul marino cuando escuché una voz familiar afuera del taller. Era mi padre, que pasaba por casualidad de regreso de una obra, cubierto de polvo blanco de yeso desde el sombrero hasta las botas, con su overol manchado y rasgado en las rodillas. Me vio a través de la ventana del taller y su cara se iluminó con esa sonrisa enorme que siempre tenía cuando me veía, esa sonrisa que mostraba sus dientes chuecos pero llenos de amor genuino. Joe. ¡Qué coincidencia encontrarte aquí!, gritó acercándose a la entrada del taller, y yo sentí como todo mi cuerpo se ponía rígido como si me hubieran echado cemento en las venas. Don Armando estaba ahí, con 2 clientes elegantes mirando los carros, y mi padre entraba al taller dejando huellas de polvo blanco sobre el piso que yo acababa de trapear, con sus manos sucias extendidas para abrazarme.
Oye tú, señor, le gritó don Armando con esa voz autoritaria que usaba con la gente que consideraba inferior. Este taller es solo para clientes, no puedes entrar así todo mugroso. Mi padre se detuvo en seco, bajó las manos lentamente, y yo vi en sus ojos ese destello de humillación que reconozco ahora porque es el mismo destello que seguramente tuve yo ayer cuando Ana Sofía me expulsó de su sala. Lo que hice después me ha perseguido durante casi 60 años, aparece en mis pesadillas, me despierta en las madrugadas con el corazón galopando y la boca seca. En lugar de defenderlo, en lugar de decirle a don Armando que ese hombre mugroso era mi padre y que merecía respeto, yo agaché la cabeza y seguí limpiando el motor como si no hubiera escuchado nada, como si mi padre fuera un extraño que nada tenía que ver conmigo. Disculpe, patrón, dijo mi padre con voz pequeña, tan diferente a su voz normal que parecía otro hombre. Solo venía a saludar a mi muchacho, pero ya me voy. Dio media vuelta y salió del taller arrastrando los pies, dejando esas huellas de polvo blanco que parecían acusarme con cada marca, y yo no levanté la vista, no lo llamé, no corrí detrás de él. Me quedé ahí limpiando ese motor de carro que costaba más que nuestra casa entera, sintiéndome miserable pero al mismo tiempo aliviado de que se hubiera ido, de que mis jefes y los clientes elegantes no supieran que ese albañil polvoriento era mi sangre. Esa noche no llegué a dormir a la casa hasta muy tarde, y cuando finalmente entré mi padre estaba sentado en la mesa de la cocina tomando café frío en la oscuridad. No dijo nada, ni siquiera me miró, pero yo vi como sus hombros temblaban un poco y supe que había llorado, que mi rechazo le había dolido más que cualquier bulto pesado que hubiera cargado en su vida. Nunca hablamos de ese día, nunca lo mencionamos ni una sola vez en los 32 años que vivió después de eso, pero el silencio de esa noche fue más ruidoso que cualquier grito. Ahora, sentado en esta sala elegante mirando a mi hija que tuvo vergüenza de mí igual que yo tuve vergüenza de mi padre, entiendo con una claridad brutal que los pecados se heredan igual que el color de los ojos o la forma de la nariz. Yo también fui así con mi padre, también lo rechacé por ser lo que era, también me avergoncé de las manos callosas que me dieron de comer toda mi infancia. La diferencia es que yo me di cuenta de mi error, que me pasé décadas tratando de compensar ese momento de cobardía, pero mi padre murió sin que yo le pidiera perdón, sin que le dijera que me arrepentía de haberlo negado ese día en el taller. ¿Es posible romper estos ciclos malditos donde los hijos rechazan a los padres una y otra vez a través de las generaciones? ¿O estamos condenados a repetir los mismos errores, a causar las mismas heridas, hasta que alguien tenga el valor de decir basta? Después de ese día en el taller, algo cambió dentro de mí, algo profundo y permanente como una grieta en los cimientos de un edificio. Decidí que nunca más volvería a avergonzarme de mi padre, pero más importante todavía, decidí que algún día mis hijos no tendrían que avergonzarse de mí porque yo sería algo más que un albañil cubierto de polvo. Tenía apenas 17 años cuando empecé a estudiar por mi cuenta cómo funcionaba el negocio de bienes raíces, leyendo periódicos viejos que encontraba en la basura, preguntándole al notario del barrio cuando pasaba borracho por las cantinas, observando cómo los ricos compraban terrenos baratos y los vendían caros años después. La revelación me llegó una madrugada de marzo de 1971, cuando estaba trabajando en la construcción del nuevo mercado municipal, mezclando cemento con una pala oxidada mientras el sol apenas asomaba por las montañas. Vi como el dueño del terreno, don Sebastián Ugarte, un señor gordo con anillo de oro que nunca había cargado ni un ladrillo en su vida, llegó en su camioneta nueva a supervisar la obra. Escuché cuando le dijo al ingeniero, compré este lote hace 10 años por 5,000 pesos, ahora vale 100,000 y ni siquiera tuve que hacer nada más que esperar. Esas palabras se me clavaron en el cerebro como clavos en madera verde. El terreno había multiplicado su valor 20 veces solo por existir, por estar en el lugar correcto mientras la ciudad crecía alrededor. Ese día entendí que yo estaba construyendo los edificios que hacían ricos a otros, que mi sudor y mi espalda rota eran las herramientas que otros usaban para acumular fortunas mientras yo apenas podía pagar la renta. Pero también entendí algo más importante, que yo conocía Pátzcuaro mejor que esos ricos que solo veían planos y números. Yo sabía que calles iban a pavimentar, que barrios iban a crecer, donde iban a construir las nuevas escuelas y hospitales porque yo era quien construía todo eso. Empecé a ahorrar cada peso que podía, comiendo solo tortillas con sal durante semanas, durmiendo en las mismas obras donde trabajaba para no pagar renta, usando la misma ropa hasta que se deshacía en mis manos. Mis compañeros de trabajo pensaban que era un miserable, un tacaño que no sabía disfrutar la vida, pero yo tenía un plan que ardía en mi pecho como brasas que no se apagan nunca.
En 1974, después de 3 años ahorrando como loco, compré mi primer terreno, un lote pequeño en el barrio de San Francisco, una zona que entonces era puro campo con vacas pastando y perros flacos durmiendo en el lodo. Todo el mundo me dijo que estaba loco, que había tirado mi dinero a la basura, que ese barrio nunca iba a valer nada. Pagué 2,000 pesos por ese pedazo de tierra cubierto de hierba mala y piedras, una cantidad que representaba 6 meses de salario ahorrando cada centavo. Seguí trabajando como siempre, cargando bultos de cemento que pesaban 50 kilos cada uno, subiendo escaleras de metal que quemaban bajo el sol de mediodía, respirando polvo de yeso que me dejaba tosiendo sangre por las noches. Mis rodillas empezaron a crujir antes de los 30, mi espalda se torció como rama vieja, mis pulmones se llenaron de ese polvo fino que nunca sale completamente no importa cuánto tosas. Pero cada vez que sentía que ya no podía más, que mi cuerpo estaba a punto de quebrarse definitivamente, pensaba en mi padre muriendo pobre después de 50 años trabajando hasta la muerte, y eso me daba fuerzas para seguir un día más. 5 años después, en 1979, la ciudad empezó a expandirse hacia San Francisco y mi terreno ya valía 15,000 pesos. Lo vendí y con ese dinero compré 2 lotes más grandes en otra zona que yo sabía que iba a crecer porque estaba construyendo yo mismo la nueva carretera que iba a conectarla con el centro. Así empezó todo, como bola de nieve rodando montaña abajo. Cada venta me daba capital para 2 compras más, cada compra se multiplicaba en valor mientras yo seguía poniendo ladrillos bajo el sol. Pero había un secreto más grande todavía, algo que nadie sabía y que me hacía diferente a los otros albañiles. Yo tenía acceso a información privilegiada sin siquiera darme cuenta. Cada vez que un ingeniero dejaba los planos de una obra nueva tirados en la mesa, yo los memorizaba antes de que se diera cuenta. Cada vez que escuchaba a los contratistas hablar sobre proyectos futuros del gobierno, yo apuntaba mentalmente las zonas donde iban a invertir. Sabía dónde iban a construir el nuevo hospital 2 años antes de que lo anunciaran oficialmente, sabía qué calles iban a pavimentar, dónde iban a poner los nuevos semáforos, porque yo era invisible, un albañil más que cargaba bultos, y la gente hablaba delante de mí como si yo fuera un mueble. Para 1985, cuando Ana Sofía nació, yo ya era dueño de 6 terrenos estratégicamente ubicados alrededor de Pátzcuaro, todos comprados con dinero que gané literalmente rompiendo mi espalda, cada peso manchado con mi sangre y mi sudor. Nunca le dije nada a Lupita, mi esposa, porque ella se hubiera preocupado, hubiera pensado que estaba arriesgando demasiado. Seguí viviendo en nuestra casita humilde del barrio de la Luz, seguí usando ropa vieja y zapatos rotos, seguí llegando cubierto de cemento cada noche como si fuera el mismo albañil pobre que todos creían que era. En 1992 pasó algo que cambió todo el juego. El gobierno anunció que iban a construir el malecón nuevo alrededor del lago de Pátzcuaro, un proyecto millonario que iba a convertir toda esa zona en el área más exclusiva de la ciudad. Yo lo supe 6 meses antes del anuncio oficial porque estaba trabajando en las oficinas del ayuntamiento y escuché al presidente municipal hablando por teléfono sobre los planos. Esa misma semana, trabajando turnos triples que casi me matan, vendí 3 de mis terrenos y con ese dinero compré un edificio viejo de 4 pisos frente a donde iban a construir el malecón. Un edificio descuidado, con las paredes agrietadas y los pisos de madera podridos, que nadie quería porque parecía que se iba a caer en cualquier momento. Pagué 80,000 pesos por ese edificio que todo el mundo consideraba una ruina, y durante un año entero, trabajando cada noche después de mis turnos normales, lo remodelé yo mismo, cambiando tuberías, reforzando estructuras, pintando paredes. Mis manos sangraban de tanto trabajar, dormía 4 horas por noche, Lupita me rogaba que descansara pero yo no podía parar porque veía el futuro que nadie más veía. Cuando terminaron el malecón en 1995, ese edificio que compré por 80,000 ya valía más de $500,000 de pesos. Lo dividí en 4 departamentos y empecé a rentarlos a precios que me daban más en un mes de lo que ganaba en 6 meses como albañil. Pero nunca dejé de trabajar en las construcciones, nunca dejé de cargar bultos de cemento, porque esa era mi cobertura perfecta, mi disfraz de pobre que me permitía seguir siendo invisible mientras construía un imperio que nadie podía ver. El tubo de latón que ahora está sobre la mesa de Ana Sofía no es solo un contenedor de documentos, es un santuario portátil donde he guardado 30 años de sacrificios que nadie vio, 30 años de una doble vida tan perfectamente ejecutada que ni mi propia hija sospechó jamás. Lo compré en 1995 en una ferretería del centro, un cilindro simple de metal que costaba 30 pesos,
y recuerdo como el vendedor me preguntó para qué lo quería y yo le dije que para guardar planos de construcción, lo cual era verdad a medias porque los documentos que iba a guardar ahí sí eran planos, pero de un tipo muy diferente. Planos de mi imperio secreto. La primera escritura que enrollé y metí dentro fue la del edificio Mirador del Lago, ese mismo edificio donde estamos sentados ahora, el edificio que compré como ruina y convertí en el inmueble más codiciado de la zona. Recuerdo perfectamente esa noche. Era 15 de marzo de 1995. Acababa de salir de la notaría con el documento todavía oliendo a tinta fresca y sello de cera. Me senté en una banca de la plaza principal, bajo la luz amarillenta de un farol colonial, y leí cada palabra de esa escritura 3 veces seguidas sintiendo cómo se me enchimaba la piel. Jesús Morales Santillana, propietario único del inmueble ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas número 402. Esas palabras me convirtieron oficialmente en dueño de 4 departamentos, 4 viviendas que iban a generar rentas por décadas, 4 espacios donde familias enteras vivirían sin saber que el albañil que a veces veían arreglando las tuberías era en realidad su casero. Enrollé ese documento con manos temblorosas, lo metí en el tubo, cerré la tapa con ese sonido metálico que se volvería tan familiar, y lo escondí en el fondo de mi baúl de madera bajo 3 cobijas viejas y mi ropa de trabajo. Esa noche no dormí nada. Me quedé mirando el techo de mi cuarto pensando que acababa de cruzar una línea invisible, que ya no era solo Chucho el albañil sino Chucho el propietario, aunque nadie más que yo lo supiera. Con los años el ritual se volvió sagrado, casi religioso en su repetición. Cada vez que compraba una propiedad nueva, cada vez que terminaba de pagar un terreno o firmaba la escritura de otro edificio, llegaba a casa tarde en la noche cuando todos dormían, sacaba el tubo de su escondite, desenroscaba la tapa despacio para no hacer ruido, y añadía el nuevo documento al rollo que crecía como árbol ganando anillos. Para el año 2000, el tubo ya estaba medio lleno con escrituras de 8 propiedades diferentes, el edificio original de 4 departamentos, 2 locales comerciales en el centro histórico, 3 terrenos en zonas de expansión y una casa vieja que estaba remodelando yo mismo los fines de semana. Cada documento representaba años de mi vida, miles de bultos de cemento cargados, decenas de miles de ladrillos colocados uno por uno, amaneceres trabajando cuando otros descansaban. A veces, en las noches de insomnio que se volvieron más frecuentes con la edad, sacaba el tubo y lo sostenía entre mis manos sin abrirlo, sintiendo su peso que aumentaba con cada año, escuchando el susurro suave de los papeles dentro cuando lo movía ligeramente. Ese tubo se convirtió en mi confidente silencioso, en el único testigo de una verdad que no podía compartir con nadie porque el poder de esa verdad estaba precisamente en su secreto. Lupita murió en el 2006 sin saber nunca lo que había en ese tubo. Murió pensando que éramos pobres, que yo era solo un albañil que trabajaba duro para sobrevivir. Antes de que se fuera, cuando estaba en el hospital conectada a máquinas que pitaban sin parar, me tomó la mano con esa fuerza sorprendente que tienen los moribundos y me dijo: «Chucho, perdóname por no haberte dado una vida mejor». Yo le apreté la mano sintiendo como se me quebraba algo dentro del pecho, queriendo decirle la verdad, queriendo mostrarle que si le había dado una vida mejor solo que ella no lo había visto, pero las palabras se me atascaron en la garganta porque revelar el secreto significaba admitir que le había mentido durante décadas. Esa noche, después de su funeral, después de enterrarla en el panteón municipal bajo un ciprés que yo mismo planté, saqué el tubo y añadí algo nuevo, una foto de Lupita y yo el día de nuestra boda, jóvenes y felices y pobres, ella con su vestido blanco sencillo y yo con mi traje café prestado. Enrollé esa foto junto con las escrituras porque necesitaba que ella estuviera ahí de alguna forma, que fuera parte de este secreto aunque ya no pudiera conocerlo. Ana Sofía tenía 21 años cuando murió su madre, estaba en su 3er año de universidad y vino al funeral con Rodrigo tomándola del brazo como si ella fuera a quebrarse en cualquier momento. Recuerdo cómo me abrazó llorando en el panteón, como su llanto mojó mi camisa negra, y como yo pensé que ese era el momento perfecto para decirle la verdad, para mostrarle que su padre no era el fracaso que ella empezaba a creer sino alguien más complicado. Pero no lo hice, guardé silencio como siempre, porque parte de mí quería que ella me amara por quien yo era y no por lo que tenía escondido en un tubo de metal. Los siguientes años añadí más documentos, la escritura de 2 edificios más que compré con las rentas acumuladas, títulos de propiedad de terrenos en las afueras que yo sabía iban a explotar en valor cuando ampliaran la carretera federal, contratos de arrendamiento que generaban dinero mientras yo dormía. Para el 2015 el tubo ya estaba completamente lleno, los documentos apretados unos contra otros como sardinas en lata,
y tuve que empezar a ser selectivo sobre qué guardaba ahí porque el espacio era limitado. Decidí que solo iban al tubo las escrituras más importantes, las propiedades que definían mi imperio, y el resto las guardé en una caja fuerte que renté en el banco bajo un nombre que nadie conocía. Pero el tubo seguía siendo especial, seguía siendo el corazón de todo, el lugar donde vivía la prueba de que Chucho Morales no era quien todos creían. Cada vez que Ana Sofía me trataba con condescendencia, cada vez que me presentaba como mi papá el albañil con esa voz que arrastraba las palabras como si le diera vergüenza, yo volvía a mi cuarto, sacaba el tubo, lo sostenía contra mi pecho y me recordaba a mí mismo: ella no sabe, ella no entiende, algún día va a saber y ese día va a cambiar todo. Durante 30 años cargué ese tubo en secreto, protegiéndolo como si fuera un bebé frágil, escondiendo mi verdadera identidad detrás de overoles manchados y manos callosas, esperando sin saber realmente qué esperaba, si es que esperaba algo. ¿Por qué guardé el secreto tanto tiempo? ¿Por qué no le dije a mi hija que su padre pobre era en realidad dueño de medio barrio? ¿Era orgullo, miedo, o simplemente la necesidad de saber si ella me amaría sin el dinero? La respuesta, creo ahora, es que el silencio se volvió tan cómodo como una cobija vieja, tan familiar que ya no sabía cómo vivir sin él, y cada año que pasaba hacía más difícil romperlo porque la mentira se hacía más grande y el peso del tubo más pesado. El día que todo se rompió fue un sábado de octubre, hace apenas una semana, cuando Ana Sofía organizó una cena elegante para celebrar que su firma de arquitectura había ganado un contrato millonario con el gobierno estatal. Me invitó, creo que más por obligación que por ganas, y yo llegué a las 7 de la tarde con mi camisa blanca más nueva, la que había comprado en el mercado por 100 pesos, planchada con tanto cuidado que las arrugas parecían navajas. La sala estaba llena de gente que yo no conocía, arquitectos jóvenes con lentes de diseñador, ingenieros hablando de proyectos en Querétaro y León, mujeres elegantes con vestidos que costaban más que mi renta mensual. Ana Sofía me presentó rápidamente, casi empujándome hacia una esquina. Él es mi papá, viene del pueblo. La frase viene del pueblo me cayó como bofetada porque yo no venía del pueblo, yo vivía en Pátzcuaro igual que ella, pero entendí que para Ana Sofía yo era folclore, una reliquia embarazosa de un pasado que prefería olvidar. Me senté en el sillón junto a la ventana, el mismo sillón donde siempre me sientan cuando hay visitas, y me serví un vaso de agua mineral porque el mesero con chaleco negro ni siquiera volteó a verme. Pasaron 2 horas escuchando conversaciones sobre renders digitales y estructuras sustentables, palabras que sonaban como idioma extranjero, mientras yo asentía de vez en cuando aunque no entendiera nada. Entonces llegó el momento que cambió todo. Uno de los socios de Ana Sofía, un tipo gordo con barba hipster y reloj Apple en la muñeca, estaba contando cómo había convencido al gobernador de aprobar su proyecto cuando de repente su copa de vino tinto se volcó sobre la mesa, derramándose sobre los bocadillos caros que habían ordenado de un restaurante francés. Ana Sofía gritó asustada y todos se pararon de golpe, excepto yo que instintivamente agarré las servilletas y empecé a limpiar el desastre como he limpiado 1000 derrames en 1000 construcciones durante mi vida. Limpiaba rápido, eficiente, con esos movimientos automáticos que salen cuando has trabajado toda tu vida con las manos, cuando tu cuerpo sabe qué hacer antes de que tu cerebro lo piense. Pero entonces escuché la voz de Ana Sofía, fría como hielo de enero: «Papá, déjalo. Para eso contraté servicio». Me quedé congelado con las servilletas empapadas en mis manos, sintiendo como todos me miraban con esa mezcla de lástima y desprecio, y en ese momento entendí que para mi hija yo no era un invitado sino parte del servicio, alguien útil solo para limpiar derrames. Me paré despacio, dejé la servilleta sobre la mesa y me dirigí a la cocina para lavarme las manos manchadas de vino. Estaba ahí, con el agua fría corriendo sobre mis dedos temblorosos, cuando escuché voces en la sala. Era el socio gordo hablando en voz alta: «Ana, tu papá es un amor, pero debe ser difícil tener un padre que ni para un taxi sirve, ¿no?» Y entonces la escuché, la voz de mi hija, clara y sin dudarlo: «Sí, la verdad es que a veces es incómodo explicarle a la gente que mi papá es albañil. El éxito que tengo es todo mío, él no tuvo nada que ver». Esas palabras me atravesaron como bala de rifle, limpia y directa al centro del pecho. Cerré la llave del agua, me sequé las manos en mi pantalón porque no encontraba toalla, y regresé a la sala caminando como zombi. Todos se callaron cuando me vieron aparecer, sus caras formando esa expresión incómoda de quien sabe que dijeron algo que no debieron. Agarré mi sombrero del perchero, me lo puse despacio,
y Ana Sofía se acercó con esa sonrisa falsa que ponen los anfitriones cuando quieren que te vayas pero quedar bien. Papá, ¿ya te vas? Quédate un rato más. La miré a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraron como si yo fuera un héroe, y le dije con voz tranquila que no reconocí como mía: no, hija, ya me voy. Gracias por la invitación. Salí de ese departamento sintiendo como se me apretaba el pecho, bajé las escaleras porque no quise esperar el elevador, y cuando llegué a la calle el aire frío de octubre me golpeó la cara haciéndome despertar de ese trance. Caminé por el malecón nuevo viendo el lago negro bajo la luna, preguntándome si el éxito realmente vale más que la familia, si los títulos universitarios y los contratos millonarios justifican olvidar de dónde vienes y quién te trajo hasta aquí. Llegué a mi cuarto de servicio pasadas las 11 de la noche, un cuarto que rento por 1,200 pesos al mes en un edificio viejo del barrio de Santiago, irónico considerando que soy dueño de propiedades que valen millones, pero sigo viviendo como si fuera el albañil pobre que todos creen. Prendí el foco pelón que cuelga del techo con un cable deshilachado y la luz amarillenta iluminó mi reino miserable, una cama de fierro con colchón hundido, una mesa de plástico con 2 sillas desiguales, un anafre para cocinar, una ventana con vidrio roto tapado con cartón. Me senté en el borde de la cama y el resorte chilló con ese sonido lastimero que me recibe cada noche. Me quité los zapatos sintiendo como me dolían los pies después de caminar desde el malecón hasta acá, y me quedé mirando la pared de concreto agrietado preguntándome cómo diablos había llegado a este momento de mi vida. Sobre la mesa había medio vaso de café de la mañana, ya frío y con una película grasosa flotando encima, y lo tomé de un trago sintiendo el líquido amargo bajar por mi garganta como veneno necesario. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, el latido de mi corazón acelerado, el tic-tac del reloj de pared barato que marqué en el mercado. Afuera, en el callejón, un perro aullaba a la luna llena que se colaba por mi ventana rota, y ese aullido sonaba exactamente como yo me sentía por dentro, solo, abandonado, invisible. Me levanté despacio porque las rodillas me crujen como madera vieja, abrí mi baúl de madera carcomido por el tiempo, y ahí estaba el tubo de latón esperándome como siempre, escondido bajo las cobijas que huelen a naftalina y tiempo muerto. Lo saqué con manos que temblaban no de frío sino de algo más profundo, lo coloqué sobre la cama junto a mí, y me quedé mirándolo durante minutos que se sintieron como horas. Ese tubo contenía 30 años de mi vida, 30 años de secretos que pesaban tanto que a veces sentía que me iban a aplastar. Durante décadas me había convencido de que guardaba el secreto por amor, porque quería que Ana Sofía me amara por quien era y no por lo que tenía, pero esa noche en ese cuarto miserable entendí con brutal claridad que era mentira. La verdad era más fea, más humana, más patética. Yo guardaba el secreto porque tenía miedo de que incluso con dinero ella siguiera avergonzándose de mí, miedo de que el dinero no fuera suficiente para borrar el olor a cemento que me persigue como sombra. Y entonces, en ese silencio aplastante de mi cuarto solitario, tuve una revelación que me golpeó como martillo en la nuca. Yo era exactamente igual que Ana Sofía. Ella se avergonzaba de mí igual que yo me avergoncé de mi padre hace 60 años en ese taller mecánico, igual que le di la espalda cuando más me necesitaba, igual que lo negué como si fuera un extraño sucio que ensuciaba mi futuro prometedor. Mi padre murió sin que yo le pidiera perdón, murió llevándose esa herida abierta hasta la tumba, y ahora yo estaba viviendo el mismo dolor pero desde el otro lado, sintiendo en carne propia lo que él sintió cuando su hijo lo rechazó por vergüenza. ¿Cómo es posible que los humanos seamos tan estúpidos, tan ciegos, tan incapaces de aprender de nuestros propios errores? ¿Cómo es posible que repitamos los mismos patrones destructivos generación tras generación como si estuviéramos programados para lastimarnos unos a otros? Me acosté en la cama con el tubo entre mis brazos, abrazándolo contra mi pecho como quien abraza a un hijo que nunca tuvo, y lloré por primera vez en años. Lloré con sollozos profundos que salían desde algún lugar oscuro dentro de mí que había mantenido cerrado durante décadas. Lloré por mi padre que trabajó hasta morir sin recibir ni un gramo de respeto, lloré por Lupita que murió pensando que éramos pobres, lloré por Ana Sofía que se había convertido en alguien que yo no reconocía, y lloré por mí mismo, por este viejo tonto que construyó un imperio secreto pero perdió a su familia en el proceso. Las lágrimas mojaron mi camisa y el metal frío del tubo, y seguí llorando hasta que ya no me quedaron lágrimas, hasta que mi cuerpo se vació completamente de toda esa tristeza acumulada. Cuando finalmente paré de llorar, cuando solo quedó ese silencio pesado de después de la tormenta, me senté en la cama y tomé una decisión. Mañana iba a abrir ese tubo delante de Ana Sofía, iba a mostrarle quién era realmente su padre,
no por venganza sino porque ambos necesitábamos romper este ciclo maldito antes de que fuera demasiado tarde. A las 6 de la mañana siguiente, domingo, cuando el sol apenas pintaba de naranja las montañas alrededor de Pátzcuaro, marqué el primer número en mi celular viejo con teclas gastadas. Era don Eulalio Ramírez, el notario que había manejado todas mis transacciones durante 30 años, un hombre de 60 que guardaba mis secretos como si fueran confesiones de iglesia. Don Chucho, qué milagro escucharlo un domingo, dijo con esa voz ronca de fumador empedernido. Necesito que mañana lunes a las 9 de la mañana esté en Avenida Lázaro Cárdenas 402 con todos los documentos certificados de mis propiedades. Todas. Hubo un silencio del otro lado, luego un silbido largo de sorpresa. ¿Todas? Don Chucho, son 17 propiedades, va a ser un portafolio de casi 200 páginas con anexos. Diocesiat Propiedades. Dejé que ese número flotara en el aire frío de la mañana, sintiendo lo real por primera vez en décadas. Todas, repetí con firmeza. Y traiga el registro completo de rentas acumuladas de los últimos 10 años. Colgué y marqué el segundo número, este del ingeniero Macías, el mismo ingeniero que me había contratado como albañil hace 40 años y que ahora, sin saberlo mi familia, era mi asesor de inversiones. Ingeniero, necesito los mapas actualizados del catastro municipal mostrando todas las propiedades registradas a mi nombre. Para mañana. Su respuesta fue inmediata, profesional, los tengo listos para las 8, don Chucho. ¿Finalmente va a revelar su pequeño imperio? Pequeño imperio. La frase me hizo sonreír amargamente porque no había nada pequeño en lo que había construido, solo era invisible. Pasé las siguientes 2 horas haciendo llamadas metódicas, sistemáticas, como quien prepara una batalla, al contador que manejaba las declaraciones fiscales de mis empresas fantasma, al administrador que cobraba las rentas en mi nombre sin que los inquilinos supieran quién era realmente el dueño, al abogado especialista en bienes raíces que había estructurado todo legalmente para que mi nombre apareciera en los registros pero nadie conectara los puntos. Cada persona que contacté me trató con un respeto que contrastaba brutalmente con cómo me trataba mi propia hija. Don Chucho, es un honor servirle, don Chucho, sus propiedades siguen aumentando de valor, don Chucho, es usted un visionario. Palabras que nunca había escuchado en mi casa, palabras que existían en este mundo paralelo donde yo era alguien importante pero que desaparecían completamente cuando me ponía el overol de albañil. A las 9 de la mañana extendí sobre mi mesa de plástico un mapa grande de Pátzcuaro que había comprado en la papelería, ese tipo de mapa turístico que venden a los visitantes, y empecé a marcar con plumón rojo cada propiedad que poseía. El edificio Mirador del Lago donde vive Ana Sofía, 4 departamentos marcados con una X grande. 2 locales comerciales en la calle principal del centro histórico, rentados a una cafetería cara y una boutique de ropa. 3 edificios residenciales más en diferentes zonas de la ciudad, cada uno con 6 departamentos. 5 terrenos estratégicamente ubicados en zonas que ahora son las más cotizadas. Una bodega industrial cerca de la carretera federal. 2 casas coloniales en proceso de restauración. Cuando terminé de marcar todo, el mapa parecía campo de batalla, manchado de rojo como si hubiera sangrado sobre él, y en cierto modo así era porque cada marca roja representaba sangre, sudor, años de mi vida convertidos en concreto y papel legal. Me quedé mirando ese mapa sintiendo algo extraño, no orgullo sino una melancolía profunda, porque todas esas propiedades, todo ese imperio construido ladrillo por ladrillo, no había servido para lo único que realmente importaba, que era mantener el amor de mi hija. ¿De qué servía ser dueño de medio barrio si la persona más importante en mi vida me veía como basura? A las 11 de la mañana llegó el ingeniero Macías personalmente a mi cuarto, un hombre elegante de 50 años con portafolio de piel que miró mi vivienda miserable con sorpresa mal disimulada. Don Chucho, perdone la pregunta, pero ¿por qué vive aquí si es propietario de propiedades que valen más de 20 millones de pesos? 20 millones. La cifra sonaba irreal en ese cuarto de 3x3 con techo de lámina. Porque a veces necesitamos recordar de dónde venimos, le respondí aceptando el folder grueso con documentos. Esa noche organicé todo meticulosamente sobre mi cama, el tubo con las escrituras originales, los mapas marcados, las certificaciones del notario, los estados de cuenta bancarios, las proyecciones de valor. Era la evidencia completa de una vida doble vivida durante 3 décadas,
La prueba irrefutable de que el albañil invisible era en realidad un fantasma que poseía el escenario donde todos actuaban sin saberlo. Pero hay algo que todavía no les he contado, algo que hace que toda esta historia sea aún más complicada y dolorosa. El edificio donde vive Ana Sofía, el departamento 402 del que me expulsó hace 2 días, yo lo compré específicamente para ella hace 8 años, en el 2017, cuando me dijo que se iba a casar con Rodrigo. Recuerdo perfectamente ese día de marzo cuando vino a visitarme a mi casita del barrio de La Luz, radiante con su anillo de compromiso brillando bajo el sol que entraba por la ventana. Papá, nos vamos a casar en junio y Rodrigo y yo estamos buscando departamento para rentar, algo modesto porque apenas empezamos. La palabra modesto me dolió porque implicaba que ella no esperaba nada de mí, que asumía que yo no podría ayudarla aunque quisiera. Esa misma tarde, cuando ella se fue, saqué el tubo de mi baúl y revisé mis propiedades disponibles. El edificio Mirador del Lago estaba recién terminado de construir, 4 departamentos nuevos con vista al lago, los mejores de toda mi cartera. El departamento 402, el del cuarto piso con la terraza más grande, era el que yo había guardado sin rentar durante un año porque algo dentro de mí sabía que lo estaba reservando para algo especial. Llamé al ingeniero Macías esa noche y le dije, quiero que prepares un contrato de arrendamiento para el departamento 402. Inquilina, Ana Sofía Morales Gutiérrez. Renta, 1,500 pesos mensuales. Hubo un silencio al otro lado. Luego, don Chucho, ese departamento vale 8,000 pesos de renta en el mercado actual. 1,500. Le expliqué que preparara el contrato como pedía, que lo estructurara a través de una inmobiliaria fantasma para que mi nombre no apareciera y que la renta ridículamente baja se justificara como promoción de inauguración. Ana Sofía y Rodrigo firmaron ese contrato 3 semanas después, emocionados porque habían encontrado la ganga del siglo, un departamento de lujo por menos de lo que cuesta un cuarto de azotea. Durante 8 años he subsidiado su vida sin que lo sepa, he pagado las reparaciones del edificio de mi bolsillo, he mantenido el jardín impecable, he asegurado que nunca le subiera la renta mientras yo seguía viviendo en mi cuarto miserable de 1,200 pesos. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué construí este teatro absurdo donde mi hija vive en el lujo que yo le di mientras me desprecia por ser pobre? La respuesta es tan complicada que ni yo mismo la entiendo completamente. Parte de mí quería darle lo mejor sin que sintiera la obligación de agradecérmelo. Quería que viviera bien sin que su orgullo se sintiera herido por la caridad de su padre fracasado. Pero otra parte, la parte oscura que no me gusta admitir, quería esto exactamente. Quería el momento de revelar la verdad. Quería ver su cara cuando descubriera que todo lo que creía suyo era mío. Quería enseñarle la lección de no juzgar al libro por la portada. Sentado en mi cama esa noche del domingo, con todos los documentos organizados sobre las cobijas, toqué el tubo de latón preguntándome si lo que estaba a punto de hacer era amor o venganza. ¿Era un padre tratando de enseñarle humildad a su hija, o era un viejo resentido buscando vengarse de años de desprecios? ¿Quería salvar nuestra relación o destruirla completamente para demostrar un punto? La línea entre amor y venganza es tan delgada que a veces desaparece completamente, y yo no sabía de qué lado estaba parado. Pensé en mi padre Eusebio, en cómo murió sin que yo le pidiera perdón por negarlo, y me pregunté si esto era mi oportunidad de romper el ciclo o si al contrario estaba perpetuándolo de manera aún más cruel. Él nunca tuvo la oportunidad de demostrarme que era más de lo que yo creía, murió siendo el albañil pobre que yo siempre vi, pero yo sí tenía esa oportunidad con Ana Sofía. ¿Usarla era justicia o era sadismo disfrazado de lección? Abrí el tubo y saqué la foto de Lupita y yo el día de nuestra boda, esa foto amarillenta que cargo hace años. Nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza, tan ignorantes del futuro complicado que nos esperaba. Lupita me había dicho antes de morir, Chucho, lo único que importa es el amor. Si ella estuviera aquí ahora, ¿qué me diría? ¿Me diría que le mostrara a Ana Sofía la verdad o me diría que guardara el secreto para siempre, que el amor verdadero no necesita pruebas ni lecciones? Guardé la foto de nuevo, cerré el tubo, y tomé mi decisión final. Mañana le mostraría todo, no por venganza sino porque ambos necesitábamos esta verdad, dolorosa como fuera, para poder seguir adelante o para terminar honestamente lo que ya estaba roto. Y así llegamos de vuelta al principio, a este momento del martes a las 9 de la mañana donde estoy sentado en la sala de mi hija con el tubo de latón sobre su mesa de vidrio, con el licenciado Ramírez organizando documentos, con Ana Sofía y Rodrigo mirándome como si hubiera perdido la cabeza.
Hija, digo con voz que me tiembla a pesar de haberla ensayado toda la noche, lo que voy a mostrarte va a cambiar todo lo que crees saber sobre mí, sobre ti, sobre esta casa donde vives. Ella se ríe nerviosa, mira a Rodrigo buscando apoyo, y dice con ese tono condescendiente que usa cuando cree que estoy confundido: «Papá, ¿de qué hablas? ¿Qué tienen que ver tus papeles viejos con mi casa?» Desenrosco la tapa del tubo despacio, el metal rechina en el silencio tenso de la sala, y empiezo a sacar los rollos de papel uno por uno, colocándolos sobre la mesa como quien coloca cartas de póker en la jugada final. El primer documento que despliego es la escritura original del edificio, fechada 15 de marzo de 1995, con el sello notarial grande y rojo como mancha de sangre sobre el papel amarillento. Ana Sofía se inclina hacia adelante entrecerrando los ojos, leyendo en silencio, y veo como su ceño se arruga cuando lee la dirección. Avenida Lázaro Cárdenas 402, edificio Mirador del Lago, 4 departamentos, lee en voz alta, confundida. «Papá, esa es la dirección de este edificio, pero ¿por qué tienes tú?» Se calla de golpe cuando sus ojos encuentran el nombre del propietario escrito en letra cursiva formal: Jesús Morales Santillana. El licenciado Ramírez interviene con voz profesional y clara: «Señora Ana Sofía, su padre es propietario único y absoluto de este inmueble desde hace 30 años. Lo compró cuando era apenas una estructura abandonada y lo remodeló personalmente». Rodrigo suelta una risa incómoda. «Suegro, esto debe ser un error, nosotros rentamos este departamento a una inmobiliaria llamada». Pero no termina la frase porque el licenciado le pasa un segundo documento, el contrato de arrendamiento que firmaron hace 8 años, y señala con su pluma cara una cláusula en letra pequeña: Inmobiliaria Las Palomas es una empresa propiedad de su suegro, utilizada para administrar sus propiedades sin revelar su identidad. El color desaparece de la cara de Ana Sofía, como si alguien hubiera jalado un tapón y drenado toda la sangre. Saco más documentos del tubo: escrituras de otros edificios, certificados de propiedad, planos arquitectónicos, estados de cuenta que muestran décadas de rentas acumuladas. El licenciario va narrando cada documento con voz monótona: edificio en calle Morelos, 6 departamentos. Locales comerciales en plaza principal. Terrenos en zona de expansión norte. Los papeles se acumulan sobre la mesa formando montañas de evidencia, 30 años de secretos desplegados bajo la luz dura de la mañana. Ana Sofía toma uno de los documentos con manos temblorosas, lo lee completo, lo deja caer como si quemara, toma otro y otro, su respiración acelerándose con cada papel. «No, no, no puede ser», murmura una y otra vez como mantre desesperado. «Esto no tiene sentido. Tú eres albañil, tú vives en un cuarto de servicio, tú». Se detiene porque finalmente entiende. Veo el momento exacto cuando todas las piezas caen en su lugar, cuando su realidad se reorganiza completamente. Rodrigo está pálido, sudando, con los ojos saltando de un documento a otro sin poder procesar lo que ve. «Suegro, estos documentos indican que usted posee propiedades valuadas en», hace una pausa calculando mentalmente, «más de 20 millones de pesos». 20 millones. El número flota en el aire como bomba sin explotar. Saco del tubo el último documento, el contrato de arrendamiento de Ana Sofía, y lo coloco frente a ella. Durante 8 años han pagado 1.500 pesos de renta por un departamento que vale 8.000 en el mercado, digo con voz firme. He subsidiado su vida sin que lo supieran, he pagado cada reparación, cada mejora, mientras ustedes creían que habían encontrado una ganga. Ana Sofía me mira con ojos enormes llenos de lágrimas que todavía no caen, con una mezcla de shock, vergüenza y algo que no puedo identificar. «Papá, ¿por qué? ¿Por qué nunca dijiste nada?» Pero antes de responderle, saco del tubo una última cosa: la foto de Lupita y yo el día de nuestra boda, arrugada y decolorada. La coloco sobre todos los documentos legales, ese pedazo de memoria humana sobre la evidencia fría de mi imperio secreto. Porque, digo sintiendo cómo se me quiebra la voz, quería que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. Porque tu mamá me amó cuando no tenía nada, y necesitaba saber si tú también podrías. El silencio que sigue es tan absoluto que puedo escuchar el tic-tac del reloj de pared, el tráfico lejano de la avenida, mi propio corazón latiendo dolorosamente contra las costillas. Ana Sofía se pone de pie tan bruscamente que su silla cae hacia atrás con un ruido seco que rompe el silencio como disparo. Camina hacia la ventana con pasos temblorosos,
le da la espalda a todos nosotros, y puedo ver cómo sus hombros tiemblan aunque no emite ningún sonido. Rodrigo intenta acercarse, pero ella levanta la mano deteniéndolo. Necesita procesar esto sola, y yo solo puedo quedarme sentado viendo cómo el mundo de mi hija se desmorona ladrillo por ladrillo, igual que yo desmoroné edificios viejos para construir otros nuevos. Pasan 2 minutos, 3, nadie habla. El licenciado Ramírez organiza nerviosamente sus documentos haciendo ruidos de papel que suenan obscenamente fuertes en este silencio cargado. Finalmente Ana Sofía se da vuelta y su cara es un desastre de maquillaje corrido, ojos rojos, expresión devastada. 8 años, dice con voz ronca e irreconocible. 8 años viviendo aquí, presumiendo este departamento a mis amigas, diciéndoles que lo conseguí por mi esfuerzo, por mi ojo para las oportunidades. Se ríe, pero es risa amarga que suena como cristal rompiéndose. Y todo este tiempo era tuyo. Todo este tiempo yo era tu inquilina jugando a ser dueña de algo que nunca me perteneció. Camina de regreso a la mesa, toma los documentos uno por uno mirándolos como si fueran evidencia en su contra en un juicio. Los muebles que compré con tanto orgullo, continúa con voz que sube de volumen, las remodelaciones que hice creyendo que estaba mejorando mi casa, las fiestas donde presumía mi vista al lago, todo era mentira. Avienta los papeles sobre la mesa con furia. ¿Sabes lo que es descubrir que toda tu vida adulta ha sido una ilusión? Que cada logro que creías tuyo estaba subsidiado por tu padre al que despreciabas. Rodrigo finalmente habla, su voz pequeña. Ana, cálmate, esto no cambia quién eres, tú sigues siendo exitosa. Pero ella se vuelve hacia él con ferocidad. ¿Exitosa? ¿Exitosa? Mi firma de arquitectura opera de una oficina que probablemente también es de mi padre, ¿verdad, papá? Dime, ¿cuántas de mis victorias son realmente mías y cuántas son tus limosnas disfrazadas? La pregunta queda flotando porque la verdad es que su oficina no es mía, ese éxito sí es genuinamente suyo, pero ella ya no sabe qué creer. Tomo la foto de Lupita y yo, la sostengo entre mis dedos arrugados y digo con voz cansada, tu éxito profesional es tuyo, hija. Solo te di un lugar donde vivir porque una casa no es un logro, es una necesidad básica que todo padre debería poder dar a sus hijos. Pero mis palabras suenan huecas incluso a mis propios oídos porque sé que lo que hice fue más complicado que simple generosidad. Ana Sofía se sienta de nuevo, esta vez despacio, derrotada, y pone su cara entre las manos. Cuando habla su voz sale amortiguada. Hace 2 días te expulsé de esta sala diciéndote que ya no eras bienvenido en mi casa. Dios mío, papá, yo te corrí de tu propia casa. Levanta la cara y me mira con una expresión que voy a cargar en mi memoria hasta el día que me muera. Horror, vergüenza, tristeza, todo mezclado en una sola mirada devastadora. El comentario de ayer, cuando dijeron que ni para un taxi servías y yo estuve de acuerdo. Su voz se quiebra completamente. Estaba hablando del hombre que literalmente me dio techo sobre mi cabeza durante 8 años sin que yo lo supiera. Las lágrimas finalmente caen, gruesas y rápidas, manchando su blusa cara de seda. ¿Quién soy yo realmente, papá? Si todo lo que creía sobre mi vida era mentira, ¿qué me queda? Y esa pregunta me parte el alma porque es la misma pregunta que yo me he hecho durante 30 años. ¿Quién eres cuando vives una doble vida, cuando tu identidad pública es mentira pero tu identidad secreta también se siente falsa? Rodrigo ha estado callado procesando todo, pero ahora dice lentamente, suegro, usted pudo habernos cobrado el precio real, pudo habernos dicho la verdad, ¿por qué construir este teatro? Y antes de que pueda responder, Ana Sofía contesta por mí con una claridad brutal, porque quería probarme algo, ¿verdad, papá? Querías ver si yo era capaz de amarte sin el dinero, querías saber si era diferente a toda esa gente que te desprecia por ser albañil. Me mira directo a los ojos. Y fallé la prueba, ¿no es así? Fallé miserablemente porque te traté exactamente como temías que te tratara. No puedo responder porque tiene razón. Parte de esto fue una prueba cruel, pero también fue más que eso. Fue amor distorsionado por orgullo y miedo y todas esas emociones complicadas que convierten las relaciones en campos minados. Papá, dice Ana Sofía con voz temblando, ¿quién eres realmente? Porque el albañil humilde que yo conocía no existe, pero tampoco conozco a este hombre sentado frente a mí con un imperio secreto. ¿Quién diablos es Jesús Morales Santillana? Me levanto despacio de mi sillón, mis rodillas crujen como advertencia,
y camino hacia el ventanal grande que da al lago de Pátzcuaro, ese lago brillante bajo el sol de media mañana que he visto cambiar durante décadas. ¿Quién soy? Repito su pregunta mirando el horizonte. Soy las dos personas al mismo tiempo, hija, y esa es la maldición y la bendición de mi vida. Me doy vuelta para enfrentarlos. Soy Chucho el albañil que carga bultos de cemento hasta que le sangran las manos, pero también soy Jesús Morales, el inversionista que compró su primer terreno en 1974 con 6 meses de salario ahorrado comiendo solo tortillas con sal. El licenciado Ramírez abre su portafolio y saca un documento nuevo, un reporte largo que parece tesis universitaria. Señora Ana Sofía, su padre posee actualmente 17 propiedades distribuidas estratégicamente por Pátzcuaro, 4 edificios residenciales con un total de 22 departamentos, 5 locales comerciales en el centro histórico, 6 terrenos en zonas de desarrollo, una bodega industrial y 2 casas coloniales en restauración. Rodrigo Silva Bajo, impresionado a su pesar. Eso es un portafolio que manejaría cualquier empresa de bienes raíces grande. Pero yo levanto la mano deteniéndolo. No son solo números en papel, cada propiedad es un pedazo de mi vida, déjenme contarles. Señalo por la ventana hacia el centro. ¿Ven ese edificio rosa cerca de la basílica, el de las ventanas verdes? Lo compré en 1983 después de trabajar 1800 días seguidos sin un solo domingo libre. 1800 días cargando bultos bajo el sol que te quema la piel hasta dejarla como cuero viejo. Cuando lo compré era una ruina que todos decían se iba a caer. Pasé 2 años reconstruyéndolo ladrillo por ladrillo cada noche después de trabajar 12 horas en otras obras. Ana Sofía me escucha inmóvil, con los ojos rojos pero atentos. Los locales comerciales del portal principal, continúo, los compré en 1990 cuando tu mamá estaba embarazada de ti. Vendí mi camioneta vieja, empeñé mis herramientas, pedí prestado a todo el que conocía. El día que firmé esas escrituras, tu mamá estaba en el hospital con contracciones. Yo firmaba papeles con una mano y con la otra sostenía el localizador esperando que me avisaran que estabas naciendo. Me siento de nuevo porque las piernas ya no me aguantan. Naciste a las 11 de la noche, yo llegué al hospital oliendo a tinta de notaría y sudor de nervios, y cuando te cargué por primera vez pensé, esta niña va a tener todo lo que yo nunca tuve, aunque tenga que matarme trabajando para dárselo. Toco los documentos sobre la mesa, acariciándolos como quien acaricia fotografías viejas. Cada escritura aquí representa años específicos de sacrificio. Este edificio de 6 departamentos en el barrio norte, 4 años trabajando 2 empleos simultáneos, durmiendo 4 horas por noche, comiendo una vez al día. Estos terrenos de la zona industrial, 5 años sin comprarme ropa nueva, usando zapatos rotos pegados con silicón porque cada peso extra iba al ahorro. Mi voz se quiebra pero continúo. Esta bodega cerca de la carretera, la compré el año que murió tu mamá, cuando estaba tan destruido que trabajar era la única forma de no volverme loco. Pasé 6 meses viviendo literalmente en esa bodega mientras la remodelaba, durmiendo en colchón sobre el piso de cemento, cocinando en anafre, llorando en las madrugadas cuando el silencio se volvía insoportable. Ana Sofía tiene las manos sobre la boca, las lágrimas corriendo libremente. El licenciado saca otro documento, un gráfico detallado. La progresión es notable. De 1974 a 1990, 13 propiedades adquiridas. De 1990 a 2005, aceleración con rentas reinvertidas. De 2005 al presente, consolidación y mantenimiento. El valor total del portafolio actual supera los 24 millones de pesos. 24 millones construidos centavo por centavo, ladrillo por ladrillo, noche sin dormir por noche sin dormir. Pero el costo real, digo mirando a Ana Sofía directo, no se mide en pesos. Se mide en rodillas destruidas que crujen cada vez que me levanto, en pulmones llenos de polvo que me hacen toser sangre algunas mañanas, en una espalda tan torcida que ya no puedo dormir boca arriba. Se mide en tu graduación de universidad a la que llegué tarde porque estaba en una obra, en tu boda donde me sentí incómodo porque había trabajado la noche anterior y olía a cemento aunque me bañé 3 veces. Me levanto otra vez, necesito moverme aunque duela. Se mide en 30 años viviendo una mentira, fingiendo ser pobre cuando era rico, fingiendo ser simple cuando era complejo, cargando este secreto tan pesado que a veces sentía que me iba a aplastar. Y el precio más alto de todos, perderte gradualmente,
ver cómo cada año te alejabas más, cómo empezabas a avergonzarte de mí, mientras yo no podía decirte la verdad sin destruir la prueba que me había impuesto. Rodrigo pregunta suavemente, ¿qué prueba, suegro? Y finalmente admito la verdad más oscura, la prueba de si mi hija me amaría sin el dinero, si sería diferente a todos esos que me desprecian por mis manos callosas y mi ropa vieja. Y la respuesta miro a Ana Sofía con tristeza profunda, fue no. Las palabras quedan suspendidas en el aire como sentencia final, y Ana Sofía se cubre la cara con ambas manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos que ya no puede contener. Rodrigo la abraza, pero ella se separa suavemente, necesita enfrentar esto sola, y camina hacia mí con pasos inseguros como niña aprendiendo a caminar. Se detiene a 1 metro de distancia, me mira con esos ojos devastados, y dice algo que no esperaba. Tienes razón, papá. Fallé tu prueba miserablemente. Pero tú también fallaste la mía. La miro sin entender y ella continúa con voz temblorosa pero firme. Durante 8 años yo también te estaba probando, aunque no lo sabía conscientemente. Te estaba probando para ver si podías perdonarme por avergonzarme de ti, si seguirías amándome aunque yo fuera una hija terrible. Y tú fallaste, papá, porque en lugar de hablar conmigo, de decirme que me estaba comportando como una idiota, construiste esta venganza elaborada. Sus palabras me golpean como martillo en el pecho porque tiene razón, absolutamente razón. Construiste un imperio secreto no para mí sino contra mí, continúa. Usaste tu dinero como arma para demostrarme lo equivocada que estaba en lugar de simplemente hablar conmigo como padre habla con hija. Me siento derrotado porque entiendo que ambos hemos sido cobardes, ambos elegimos el silencio y los juegos de poder en lugar de la honestidad vulnerable. Tienes razón, admito con voz quebrada. Fui un cobarde igual que fui cobarde con mi padre hace 60 años. Guardé el secreto porque era más fácil que arriesgarme a la conversación real, porque si te decía la verdad y aún así seguías avergonzándote de mí, entonces ya no tendría la excusa de que era por el dinero. Ana Sofía se acerca más, ahora a apenas centímetros. ¿Sabes qué es lo más triste, papá? Que yo también soy cobarde. Me avergoncé de ti no porque fueras albañil, sino porque tenía miedo de que la gente pensara que yo no merecía mi éxito, que lo había conseguido solo por suerte y no por talento. Proyecté mis propias inseguridades sobre ti. Nos quedamos mirándonos, padre e hija, dos personas imperfectas que han pasado años construyendo muros en lugar de puentes. Me contaste la historia de cómo rechazaste a tu padre en ese taller, dice limpiándose las lágrimas, y yo hice exactamente lo mismo contigo. Los pecados se heredan, ¿verdad? Igual que tú repetiste el error de tu padre, yo repetí el tuyo. Asiento porque el patrón es tan claro como plano arquitectónico. Cada generación rechaza a la anterior por vergüenza, cada hijo olvida que también será viejo algún día. Pero podemos romper el ciclo, digo extendiendo mi mano temblorosa hacia ella. No tenemos que repetir esto para siempre. Tu abuela me perdonó antes de morir, tu mamá me amó a pesar de mis defectos, nosotros también podemos aprender. Ana Sofía toma mi mano, esas manos callosas que tanto ha despreciado, y la sostiene entre las suyas suaves de arquitecta que nunca ha cargado un ladrillo. Papá, perdóname por ser una hija terrible. Perdóname por avergonzarme de las manos que me dieron de comer, del trabajo que pagó mi universidad, del amor que nunca supe ver. Yo aprieto sus manos sintiendo cómo se me desmorona algo dentro del pecho. Y tú perdóname por probarte, por construir este teatro cruel, por elegir la venganza disfrazada de lección en lugar de la conversación honesta. Nos abrazamos finalmente, un abrazo torpe porque han pasado años desde la última vez, y lloro sobre su hombro mientras ella llora sobre el mío. Rodrigo y el licenciado Ramírez miran hacia otro lado, dándonos este momento privado en medio de toda esta exhibición pública. Los dos olvidamos de dónde venimos, murmuro contra su cabello. Tú olvidaste que vienes de un albañil orgulloso, yo olvidé que construí todo esto para ti y no contra ti. Ella se separa un poco, me mira con una pequeña sonrisa entre lágrimas. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que yo estudié arquitectura porque quería ser como tú, porque de niña te veía construir cosas con tus manos y pensaba que era la magia más grande del mundo. En algún punto del camino olvidé eso. Y esas palabras valen más que las 24 millones de pesos en propiedades, más que 30 años de documentos secretos. Entonces empecemos de nuevo, digo tomando la foto de Lupita y yo de la mesa.
No como albañil rico y arquitecta avergonzada, sino como padre imperfecto e hija imperfecta que están aprendiendo que el amor no es una prueba que se pasa o se falla. Ana Sofía asiente, toma la foto, la mira largo rato. Mamá los ve desde algún lugar riéndose de nosotros dos, ¿verdad? Riéndose de cómo nos complicamos algo que debería ser simple. Probablemente tiene razón, Lupita siempre fue más sabia que ambos juntos. Pasamos el resto de esa mañana sentados en la sala, ya no como extraños sino como familia tratando de reconstruir lo que casi destruimos. El licenciado Ramírez se despide discretamente dejando todos los documentos organizados, y Rodrigo prepara café en la cocina dándonos espacio. Ana Sofía sostiene el tubo de latón entre sus manos, pasando los dedos por las abolladuras y el óxido. ¿Puedo quedarme con esto?, pregunta suavemente. No por el dinero ni las propiedades, sino porque es la historia de tu vida en forma de cilindro de metal. Se lo paso sintiendo como se alivia un peso que he cargado durante 30 años. Es tuyo, igual que todo lo demás siempre fue tuyo aunque no lo supieras. Ella lo abraza contra su pecho como yo lo abrazaba en mis noches solitarias. Rodrigo regresa con el café y nos sentamos los tres mirando el lago por la ventana. Suegro, dice después de un silencio largo, hay algo que no entiendo. Si usted es tan rico, ¿por qué sigue viviendo en ese cuarto miserable? ¿Por qué sigue trabajando como albañil? La respuesta me llega con claridad que no tenía antes de hoy. Porque el día que deje de ser albañil, el día que me mude a una casa grande y deje de cargar bultos, perderé la única identidad que conozco de verdad. El dinero me convirtió en propietario, pero el trabajo me mantiene humano. Sin el cemento y los ladrillos, sin el dolor en las manos al final del día, ¿quién soy? Ana Sofía asiente entendiendo algo más profundo. Y porque tenías miedo de que si vivías como rico, perderías tu excusa para probarme. Sonrío porque mi hija es más inteligente de lo que yo calculé. También eso. Pero ahora, sentado aquí con mi hija que finalmente me ve completo, entiendo que ya no necesito la prueba ni el disfraz. Aunque creo, continúo lentamente, que es tiempo de mudarme a algo mejor que ese cuarto. No por presumir sino porque estos huesos viejos merecen una cama que no cruja. Ana Sofía se ríe entre lágrimas. Tienes como 6 departamentos vacíos, papá. Escoge el que quieras. Pero niego con la cabeza. Voy a comprarme una casita modesta cerca del lago, algo que pueda mantener yo mismo. Las propiedades grandes son para rentar, para generar el futuro de mis nietos que algún día tendrás. La miro con esa esperanza de viejo que quiere ver continuidad. Nietos, él la sonríe. Primero necesito aprender a ser mejor hija antes de pensar en ser madre. El sol de mediodía entra por la ventana iluminando todos los documentos sobre la mesa, 30 años de secretos expuestos a la luz, y me doy cuenta de algo importante. Esta historia no es solo sobre mí y Ana Sofía, es sobre todos nosotros. ¿Cuántas veces juzgamos a la gente por su apariencia sin ver los imperios invisibles que cargan? No imperios de dinero necesariamente, sino imperios de conocimiento, de sacrificio, de amor silencioso que nadie reconoce. El señor que limpia tu oficina podría ser poeta en sus noches libres. La señora que vende tacos en la esquina podría tener una sabiduría sobre la vida que ningún libro universitario enseña. El albañil que construye tu casa podría ser dueño de medio barrio sin que lo sepas. Todos cargamos tubos de latón llenos de versiones de nosotros mismos que nadie ve, todos vivimos dobles vidas en algún nivel, todos tenemos secretos que pesan más que cualquier documento legal. Ana Sofía, digo tomando su mano una vez más, la lección no es que debes respetar a la gente porque podrían ser ricos en secreto. La lección es que debes respetarlos simplemente porque son humanos, porque todos están cargando algo pesado que tú no puedes ver, porque la dignidad no depende de cuánto dinero tienes o de qué trabajo haces. Ella asiente, apretando mi mano. Y la lección para ti, papá, es que el amor verdadero no necesita pruebas ni secretos. Que la vulnerabilidad de decir, tengo miedo de que no me ames, es más valiente que construir imperios en silencio. Ambos hemos aprendido, ambos hemos crecido, y aunque el camino fue doloroso, tal vez era el único camino posible para dos personas orgullosas como nosotros. Si después de escuchar la historia de don Chucho Morales sientes que hay alguien en tu familia a quien no has visto realmente, no esperes 30 años como yo. Si hay alguien en tu vida que has juzgado por su apariencia, por su trabajo,
por su ropa vieja o sus manos callosas, tómate un momento hoy para mirar más profundo. Cuéntame en los comentarios, ¿hay alguien que has subestimado? ¿Qué imperios invisibles crees que no estamos viendo en las personas que nos rodean? A veces la persona más sabia es la que parece más simple, a veces el más rico es el que viste más pobre, a veces el amor más profundo es el que nunca dice su nombre en voz alta. No olvides suscribirte, porque este viejo albañil tiene muchas más historias guardadas en tubos oxidados, historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en esta vida corta que todos compartimos. Y recuerda, todos estamos construyendo algo, ladrillo por ladrillo, día por día, aunque nadie más lo vea todavía.